Bueno, buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las infecciones pulmonares en pacientes inmunocomprometidos. Se ha visto que en los últimos años, conforme va avanzando la tecnología y el tratamiento hacia diferentes patologías, el sistema inmune se ha visto afectado de manera directa y por ende se ha aumentado la incidencia de pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? O inmunosupresos. Cuando hablamos de pacientes inmunocomprometidos, pues uno de los primeros que salen en la lista son los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? SIDA. Sin embargo, debido como dije antes, algunos tratamientos hacia enfermedades malignas o pacientes pues, con trasplante de órganos, pues estos se incluyen en esta lista de pacientes inmunosupresos. Realmente cuando se afecta el sistema inmune, esto predispone a de que las enfermedades tengan un ciclo más corto en cuanto a su complicación y que las infecciones estén más predispuestas en este grupo de pacientes, ¿verdad? Que dentro de ellos, de las infecciones en general, el 75% de este se dice que son a nivel pulmonar. Es por eso que bueno, vamos a enfocar más que todo en las infecciones pulmonares en este grupo de pacientes. Ahora, como definición, recordando que la inmunosupresión es la disminución de la actividad o de la efectividad del sistema inmune del huésped para combatir la infección. Como mencioné antes, ¿verdad? Al ser afectada de manera directa, ya independientemente del grupo de de leucocitos que se afecten en la serie blanca, pues esto va a predisponer a ciertas infecciones, a ciertos patógenos, ya sea patógenos oportunistas, a que desarrollen una infección en este grupo de pacientes. En cuanto a los mecanismos de pues se dice, hay diferentes mecanismos dependiendo de los leucocitos, los linfocitos afectados. En este caso, pues tenemos los primeros, que es una disfunción o deficiencia de neutrófilos. Este se va a caracterizar ya sea por una normalidad intrínseca o extrínseca de los neutrófilos para combatir la infección. Este normalmente está afectado cuando hay un tratamiento inmunosupresor, ya sea por glucocorticoides en ciertos pacientes, ¿verdad? Ya sea con, un síndrome de mielodisplasia o un síndrome de una hemoglobinopunturia, ¿verdad? Entonces, esto va a predisponer al haber una deficiencia una disfunción en los neutrófilos. Este va a afectar en cuanto puede aumentar o va a cortar el tiempo de complicación en el paciente, y más si el conteo disminuye hacia a menos de 500. Esto va a predisponer a de que la severidad de las infecciones sea mucho más frecuente. También está la disfunción de linfocitos T. Estos van a ser afectados más que todo en una inmunidad celular. Está relacionada con, sea linfomas, ya sea de Hodgkin, no Hodgkin. Están las neoplasias, también se ven afectados cuando hay una desnutrición severa. Y cuando hay una inmunidad celular afectada, va a ser afectada la flora normal de nuestro cuerpo. Los ciertos patógenos se van a volver oportunistas. Por ejemplo, una cándida SP va a crear una infección agresiva en el huésped. Y cuando está afectada los linfocitos B, es conocido como una inmunidad humoral, este va a ser conocido, va a afectar realmente cuando hay tratamiento, ya sea por cáncer, esto disminuye realmente el sistema inmune y predispone a enfermedad, ¿verdad? A que ciertos patógenos se vuelvan oportunistas también.
lo vamos a ver en mieloma, en síndrome nefrótico, también una leucemia linfocítica crónica. En cuanto a los tipos, está la inmunodeficiencia primaria, ya sea congénita, que esta es muy rara, y la más común, la que más conocemos, la inmunodeficiencia secundaria, que esta está afectada principalmente cuando hay un tratamiento inmunosupresor o ya sea por glucocorticoides, que van a hacer que el sistema inmune disminuya y por ende las infecciones estén más predispuestos, ¿verdad?, a infecciones. Recordemos que las barreras principales de defensa contra patógenos, pues los primeros con los que se encuentra el patógeno está el transporte mucociliar a nivel de la vía aérea superior. Luego, a nivel de la vía aérea inferior, ya cuando llega el patógeno a vía aérea inferior, pues está el reflejo de la tos, que eso hace que realmente estas tres barreras hacen que en un paciente con su sistema inmune normal, pues realmente disminuya bastante que el paciente se infecte, ¿verdad? En cambio, cuando está afectado el sistema inmune, pues realmente todas estas barreras disminuyen en cuanto a su función, predisponiendo a de que el pulmón sea afectado de manera directa. Como mencioné antes, pues el 75% de las infecciones que tienen los pacientes inmunosupresos, pues va a ser a nivel pulmonar. Ahora, ya realmente el 75% pueden ser infecciosas y el 25% también hay que recordar de que pueden ser no infecciosas, ya sea porque hay, por ejemplo, una neumonitis medicamentosa o hay otras afecciones que en sí no sea un patógeno el que esté causando cierta inflamación o afección pulmonar. Entonces, aquí tenemos un cuadro que nos explica, dependiendo del defecto a nivel inmunológico, qué patógenos son los que afectan principalmente al huésped. Entonces tenemos, por ejemplo, si están afectadas las células, los linfocitos B, pues los patógenos que infectan con mayor incidencia está la Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza, además de la Pseudomonas aeruginosa. También cuando hay afección a nivel de los linfocitos T, pues van a afectar también ciertos hongos, como ya conocemos, Pneumocystis jirovecii. Está el Cryptococcus neoformans en el segundo lugar y en tercer lugar el Histoplasma capsulatum, ¿verdad? También hay que recordar de que el sistema inmune se ve afectado si hay pacientes con una esplenectomía o una terapia con esteroides. Ahora, ¿qué papel cumple la imagen o los estudios de imagen en cuanto a estos pacientes? Realmente hay que recalcar de que los estudios de imagen son de gran utilidad y estos estudios realmente van a reflejar algo, ya sea una radiografía de tórax o una tomografía, van a reflejar algún patrón o alguna anormalidad dependiendo también de la carga, de qué tan afectado está el sistema inmune. Pero bueno, realmente el papel que cumple la imagen en cuanto a estos pacientes está listados en cuanto a demostrar uno de los objetivos es demostrar la alteración pulmonar, sugerir también un diagnóstico o una diferencia o alternativa diagnóstica que pueda ser no infecciosa, como les mencioné antes, el 25% de esto puede ser no infecciosa. Determinar también la severidad de la infección, identificar la presencia o no de las complicaciones y también guiar hacia procedimientos intervencionistas.
Ahora, ¿qué patrones son los que suelen aparecer en cuanto a, en una radiografía de tórax, en este caso, en los pacientes inmunocomprometidos? Realmente estos son los patrones que con mayor frecuencia se pueden observar. Sin embargo, la cualidad que tienen estos pacientes es que realmente puede que se encuentren, puede que algunos aumenten la sensibilidad y otros patrones que puedan ser atípicos en esa enfermedad. Entonces hay que recalcar realmente que a pesar de que hay que conocer estos patrones, sin embargo hay otros que pueden estar en conjunto y también pueden haber ciertas variaciones dependiendo del sistema inmune, como les dije, del paciente, ¿verdad? De qué tan afectado está. Entonces tenemos que está la consolidación, el vidrio despulido o vidrio deslustrado, los nódulos y la reticulación. En cuanto a la consolidación, pues recordemos que este se refiere a un exudado, ¿verdad? En el cual se reemplaza la vía aérea alveolar y haciendo un pulmón prácticamente sólido. Entonces vamos a ver una opacidad eh, a nivel ya sea lobar o segmentario en el pulmón, ya sea en uni o bilateral. Normalmente cuando vemos este patrón en la radiografía de tórax podemos intuir o realmente esto nos orienta a que el paciente tiene una infección de origen bacteriano, ¿verdad? Ahora, también hay que recordar de que hay que hacer énfasis en cuanto a ver qué tanta carga de neutrófilos o qué tanta neutropenia tiene este paciente, debido a que en pacientes neutropénicos, si están menor de 500, por ejemplo, también puede invadir ciertos hongos, está la aspergilosis invasiva, ¿verdad? Que puede representar también este patrón. Aquí podemos observar una consolidación pulmonar, ¿verdad? Producida por una neumonía lobar, en este caso en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Este es producido, pues esta imagen producida ya sea por legionela, ¿verdad? Entonces hay que hacer énfasis realmente la carga viral o el nivel de CD4 del paciente. Cuando normalmente el CD4 está mayor de 900, pues puede presentarse la neumonía solamente así con unas consolidaciones, ¿verdad? También el vidrio deslustrado, que estas, pues el vidrio deslustrado tienen unos diagnósticos diferenciales bastante disminuidos, entonces esto da, realmente este patrón da una orientación hacia bastante dirigida hacia ciertos patógenos que pueden afectar el pulmón en el huésped. Entonces, en este vidrio deslustrado en pacientes inmunocomprometidos los podemos encontrar cuando hay una infección, ya sea por patógenos oportunistas, como ser Pneumocystis jirovecii, y también algunos virus, por ejemplo, el virus de herpes simplex y el citomegalovirus. Entonces, este vidrio deslustrado se ve como es realmente un infiltrado a nivel intersticial, que es de manera difusa. Vamos a ver unos patrones finos, unas opacidades finas, perdón, en ambos lóbulos, que va a simular un vidrio despulido, ¿verdad? En cuanto a la neumonía por citomegalovirus, pues este realmente puede mostrar también unos nódulos centrolobulares. Entonces hay que fijarse también que hay algunos patrones que van a ir en conjunto dependiendo del patógeno que puede invadir. Aquí podemos ver una radiografía de tórax en la que vemos una neumonía por Pneumocystis jirovecii, el famoso vidrio deslustrado bilateral, ¿verdad? En un paciente ya con una carga de CD4 bastante disminuida. Entonces podemos ver la opacidad difusa en ambos pulmones. En cuanto a nódulos, pues estos son opacidades circunscritas normalmente, bastante definidas.
Recordemos que estos patrones, pues todos lo que van a afectar todo el parénquima pulmonar. En este caso, pues vemos en esta imagen ampliada, vemos el nódulo bastante circunscrito. Pues va a depender realmente del tamaño, la distribución y la morfología, la presencia o no de cavitaciones, pues nos va a orientar hacia diferentes diagnósticos diferenciales de qué patógenos pueden o qué enfermedades pueden tener este paciente dependiendo de estas características del nódulo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este cuadro, ¿verdad? Que representa la relación entre el tipo de nódulos pulmonares y el tipo de infección respiratoria en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, si el tipo, por ejemplo, aquí tenemos tipos de nódulos, pueden ser centrolobuliares con un patrón en árbol en brote, lo vamos a encontrar en patógenos ya sea como por aspergilosis en la vía aérea, una diseminación endobronquial, una bronquiolitis abacteriana. También, si son nódulos no miliares, pues las vemos comúnmente en una infección fúngica, infecciones víricas y en embolismos sépticos. Si están cavitados, pues hay que pensar en una infección ya sea por nocardiosis, embolismos sépticos también y aspergilosis angioinvasivas. También recordar los diagnósticos diferenciales de este, ya que puede que la infección, el nódulo no represente en sí una infección, sino ya sea por una metástasis o una neoplasia primaria o metástasis tipo enfermedad linfoproliferativa, ¿verdad? Ahora, hay que recordar de que, bueno, aquí están los patrones también asociados hacia ciertas complicaciones en pacientes inmunocomprometidos, que además de los que mencionamos inicialmente, pues están también el edema pulmonar. Pueden asociarse también con hemorragias pulmonares y que pueden ir, dependiendo de la patología del paciente, pueden ir asociándose con los patrones que ya hemos hablado. Ahora, si tenemos un paciente, este esquema realmente es una recomendación del Colegio Americano de Radiología, ¿verdad? Para el manejo de los pacientes inmunocomprometidos. Si tenemos un paciente o si el clínico en sí, o si conocemos que el paciente también, bueno, tenemos que conocer la sintomatología del paciente. Realmente no siempre va a ser de manera dirigida o van a tener los síntomas cardinales de neumonía, por ejemplo, pero sí hay que conocer la sintomatología, además de la carga o qué tan comprometida está el sistema inmune en este paciente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente inmunocomprometido con tos, disnea, dolor torácico, una fiebre aguda, además de esto está acompañado la neutropenia, pues realmente es recomendado que se haga directamente la tomografía torácica, ya que se dice que en pacientes que tienen una neutropenia menor de 500, las radiografías de tórax pueden estar normales o no se puede ver una alteración. En una tomografía de tórax, incluso si es una tomografía de alta resolución, pues puede mostrar incluso patrones o puede mostrar las alteraciones 6 días antes que se puedan ver en una radiografía de tórax convencional. Ahora, si se indica una radiografía con un paciente sintomático con el sistema inmune comprometido y se solicita una radiografía de tórax, si este está normal, pero se sospecha siempre de la patología, pues se pasa directamente hacia una tomografía torácica. En cambio, si la radiografía está anormal, hay que guiarse en base a qué patrones podemos observar en este. Por ejemplo, si hay una consolidación pulmonar única, focal, segmentaria o local, pues esto nos orienta a que puede ser una neumonía de origen bacteriano. Además de ver también si hay opacidades múltiples, difusas o confluentes,
pues este realmente, como es inespecífico, hay que apoyarse también de una tomografía de tórax, ¿verdad? También, como había mencionado antes, si hay una sospecha de enfermedad que no sea una causa infecciosa, pues hay que apoyarse también de la tomografía torácica. Ahora, una de las enfermedades, ¿no? O una de las complicaciones que tiene el paciente comprometido en su mayor frecuencia, pues está la neumonía, ¿verdad? Recordando que es una inflamación aguda del tracto respiratorio inferior y que afecta directamente el parénquima pulmonar. Este puede acompañarse, o el síndrome clínico que puede acompañar, que puede orientar hacia una neumonía, va a ser la triada, ¿verdad? Fiebre, tos, disnea, además de un mal estado general. Pero hay que recordar que en pacientes inmunosupresos, pues estos síntomas pueden variar o puede haber síntomas inespecíficos. Entonces, ahí, dependiendo de la etiología o dependiendo del patógeno que está afectando al huésped, pues van a haber tipos de neumonía. En este caso, la neumonía bacteriana es la más frecuente, ¿verdad? Vamos a encontrar consolidaciones segmentarias y no segmentarias también, conocidas como consolidaciones en árbol en brote. Además de que puede acompañarse de otro patrón que está el vidrio deslustrado. Entonces aquí podemos observar esta consolidación lobar, ¿verdad? Que está bien definida, que esto nos orienta que puede ser el origen bacteriano. En cuanto a las neumonías fúngicas, también son frecuentes, ¿verdad? En la tomografía se ven con mayor nitidez o se pueden definir más, dan un signo de halo. Pero en la radiografía lo que podemos observar pueden ser ya sea grandes nódulos o masas, y también podemos encontrar consolidaciones segmentarias y no segmentarias. Y en la neumonía vírica, también los patrones que son más frecuentes pueden ser unas opacidades difusas o también pueden ser opacidades parcheadas, perdón, en vidrio deslustrado. También se pueden encontrar nódulos pequeños y también podemos encontrar otras consolidaciones segmentarias y no segmentarias. Entonces, dependiendo de ciertos patrones que vamos a encontrar, esto nos va a orientar hacia el patógeno que está afectando al paciente, ¿verdad? Normalmente o con mayor frecuencia lo que recordamos es que en los pacientes inmunosupresos, en este caso pacientes con VIH, SIDA, pues el patógeno oportunista que afecta con mayor frecuencia es el hongo Pneumocystis jirovecii. En segundo lugar, pues vamos a encontrar que puede haber una afección por el Streptococcus pneumoniae, y en tercero por Haemophilus influenza, en el cual pues vamos a encontrar realmente una combinación de patrones, ya sea uni o bilateral. Podemos encontrar el patrón en vidrio deslustrado, además de nódulos, ¿verdad? Aquí también podemos ver el patrón en vidrio deslustrado, además de nódulos bastante definidos a nivel de lóbulos superiores, ¿verdad? En este caso, la Pneumocystis jirovecii afecta dependiendo del estado o el conteo de CD4 del paciente. Entonces, hay que recordar que en un paciente inmunosupreso, en este caso por VIH-Sida, pues hay que saber también el conteo de CD4 de este paciente para relacionarse o orientarse a saber qué tipo de patógenos son los más comunes en este. Por ejemplo, si el conteo de CD4 está mayor de 200, pues los patógenos que afectan con mayor frecuencia está el Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, ¿verdad? En cambio, si la carga de CD4, perdón, es menor de 200, podemos relacionarlo con una tuberculosis diseminada o, o el patógeno, el hongo Pneumocystis jirovecii, ¿verdad? Ahora,
Este esquema lo que no, es un algoritmo básico para el manejo del paciente inmunocomprometido con sospecha de neumonía. En este, pues lo que nos orienta es al tener un paciente inmunocomprometido con sospecha de neumonía, cuáles son los pasos a seguir. Ahora, tiene neutropenia. El paciente, recordemos que como les había mencionado antes, dependiendo de la carga de neutrófilos que tenga este paciente, pues va a predisponer a de que la severidad o la complicación de las infecciones se acorten. Entonces, ¿tiene neutropenia el paciente? Sí. Lo ideal es solicitar una tomografía torácica. Algunos artículos en los que consulté, pues se dice que realmente idealmente tiene que hacerse la tomografía torácica de alta resolución, porque esto va a acortar el diagnóstico del paciente, a diferencia de que podemos encontrar una radiografía normal, pero el paciente pues tiene neumonía. Entonces, si hay una infección fúngica invasiva, sí, entonces hay que, pues esto lo confirma realmente con la tomografía torácica, ¿verdad? Ahora, si no está normal la tomografía torácica, está normal el patrón radiológico, si esto todavía no confirma, el patrón radiológico todavía no confirma que haya alguna afección, siempre se tiene que solicitar la tomografía torácica, ¿verdad? En cambio, si tenemos no tenemos una franca neutropenia y se solicita una radiografía de tórax, hay que saber si hay consolidación única o no. Y si hay consolidación única, pues esto nos orienta realmente que es de origen bacteriano, y si no, pues hay que apoyarse siempre en la tomografía torácica para ver ciertos patrones más específicos que orienten a saber si está, eh, qué patógeno está afectando al paciente, ¿verdad? También aquí tenemos otro patrón, ¿verdad? El patrón miliar, que este está afectado más que todo en pacientes con tuberculosis, ¿verdad? Son consolidaciones finas, un patrón fino, difuso, bilateral, que se puede observar en pacientes con tuberculosis, ¿verdad? También aquí podemos observar una lesión cavitada en el segmento apical del lóbulo superior izquierdo que está acompañado, ¿verdad? En un paciente con tuberculosis y que también recordemos que cuando hay una infección por VIH, pues normalmente la infección que está acompañada de está la tuberculosis. Entonces siempre hay que recordar de que hay ciertos patógenos que pueden afectar en conjunto al paciente inmunosupreso. También otro tipo de paciente inmunosupreso están los pacientes post-trasplante, en los cuales, dependiendo de la etapa en la que se le haya realizado el trasplante, pues va a verse afectado o van a haber ciertos patógenos que van a afectar con mayor frecuencia. Si este está dividido al primer mes, los próximos 6 meses y de 3 a 6 meses. Entonces, en el primer mes, las bacterias que van a afectar primeramente van a ser la gram negativo, sale Staphylococcus aureus y la legionela, ¿verdad? En cuanto al virus, el virus de herpes simple, y en cuanto al hongo, la cándida SP. Ahora, si ha pasado de 1 a 6 meses, ya hay que orientarse hacia ciertas otras patógenos, como ser la nocardia, Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias que no sean tuberculosas. Y en cuanto a los virus, pues afectan principalmente el citomegalovirus, y también están en los hongos el Aspergillus y Pneumocystis jirovecii, ¿verdad? También en la duración de 3 a 6 meses, las bacterias que también pueden afectar están las Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y ciertas Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterias que no son tuberculosas.
También los virus, el virus de influenza, parainfluenza, el virus de sistema respiratorio, el histoplasma. En cuanto a los hongos, el histoplasma y el coccidioides. Entonces, este cuadro realmente lo saqué de un artículo en el cual sugiere, dependiendo de los patrones que vamos a encontrar, en este caso, cuando hay un paciente inmunosupreso, inicialmente siempre se pide la radiografía torácica. Sin embargo, como los síntomas, los patrones o la marcha de este es inespecífico, pues realmente la mayoría se dice que la mayoría de los hallazgos se van a encontrar en una tomografía torácica, pero podemos orientarnos realmente inicialmente con una radiografía, ¿verdad? Ya sea si se sospecha de alguna enfermedad infecciosa o no infecciosa. Entonces, si podemos encontrar, por ejemplo, una consolidación focal, pues hay que guiarse inicialmente con infecciones de origen bacteriano, ¿verdad? Además de infecciones fúngicas o tuberculosis, ¿verdad? Si tienen algún síndrome de inmunosupresión, en su caso SIDA, también está en primer lugar la neumonía bacteriana, luego en segundo lugar la tuberculosis y en tercer lugar las infecciones fúngicas, ¿verdad? Si este está acompañado o encontramos un patrón en nódulos o masas, pues en primer lugar podemos encontrar las infecciones fúngicas, ya sea por Cryptococcus o nocardias o neumocistis. Si encontramos un patrón de micronódulos, podemos guiarnos o orientarnos hacia una tuberculosis miliar, ¿verdad? Y también aquí tenemos ciertas también enfermedades, perdón, no infecciosas que también pueden simular, pueden encontrarse estos patrones, pero que no nos orientan realmente o dependiendo de la clínica del paciente no va a decir de que sea una infección. Entonces, como conclusión, ¿verdad? Hay que saber de que en pacientes inmunosupresos realmente la sintomatología y los patrones pueden variar, pueden encontrarse signos o síntomas también atípicos, pero hay que recordar siempre los patrones más comunes que nos orienten hacia las enfermedades, a los patógenos más comunes. Estos son los artículos de donde saqué la información. No sé si tienen alguna duda. Me parece que, buenos días, doctor, buenos días, Cintia, ha abordado la clase de manera completa y ha cumplido con todos los puntos específicos. En realidad, como usted lo menciona, las infecciones en pacientes inmunosupresos pues, pueden ser muy inespecíficas porque los síntomas se solapan. Sin embargo, la distinción van a estar en ciertos puntos específicos y el patrón radiológico puede ayudarnos. Sin embargo, si no hacemos una integración de la clínica con las imágenes, puede ser que cometamos un error fácilmente, ¿verdad? Y gracias, Cintia. Gracias, doctor. Cintia, muy bonita clase. Es un poco difícil explicar todo lo que usted contextualizó, pero algo importante que usted refirió, que me llamó la atención, era el hecho de que la tomografía era más específica que los rayos X para determinar cierto tipo de patologías. Sin embargo, es importante recordar que no siempre vamos a tener como base la tomografía. Por lo tanto, debemos utilizar el método que tengamos a mano y tratar de hacer diagnósticos diferenciales. Una de las cosas importantes es contextualizar la clínica del paciente y, en segundo lugar, utilizar los factores estadísticos ya establecidos que nos enseñan cuáles son las enfermedades mucho más frecuentes en cierto tipo de patologías inmunocomprometedoras. Entonces,
usted con una radiografía puede hacer una descripción y una impresión diagnóstica. El clínico deberá obtener esta información radiológica y complementarla con su contexto clínico y utilizar el tratamiento más ideal o más adecuado. Y en algunas ocasiones utilizan tratamientos triples, manejando los criterios de amplio espectro, pero lo importante es que usted haga una descripción de su estudio radiológico. No siempre vamos a poder dar un diagnóstico efectivo, ni aún con la tomografía, porque la patología torácica es demasiado amplia, compleja, y no necesariamente podemos dar un diagnóstico certero, pero sí podemos ayudar al clínico a disminuir los diagnósticos diferenciales que puedan estar influyendo en su paciente. Por lo demás, la felicito, muy bonita clase. Si no hay más dudas o comentarios, concluimos con la clase de hoy. Que tengan buen día. Igual.